Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Laura Durán, yo soy la coordinadora de programa de la Fundación de Rocket Girls y es un placer tenerlas el día de hoy por acá. Eh, Vamos a dar inicio al webinar a cargo del día de Amanda Coto. Para comentarles un poco sobre Amanda, tenemos que Amanda es bachiller en Ciencias Actuariales de la Universidad de Costa Rica y se encuentra trabajando en la empresa como Advanced Data Scientist y parte de sus funciones es desarrollar modelos de predicción para generación de audiencias. Adicionalmente, ella tiene interés en modelos para marketing y metodología Scrum. Asimismo, ella es jugadora amateur de tenis. Vamos a proceder a cederle la palabra a Amanda. Muchas gracias. Estoy demasiado feliz de poder compartir con ustedes hoy mi conocimiento en el mundo de los datos. Eh, bueno, como dijo Laura, yo soy Amanda, tengo background en ciencias actuariales y ahorita me encuentro trabajando como Advanced Data Scientist en Gap. Entonces, bueno, creo que podemos empezar. Eh, Primero voy a presentar un poco la empresa. La empresa Gap es una empresa que se dedica al desarrollo de software y ahorita está incursionando en analytics y en consultoría. Tenemos 3 oficinas en Colombia, en Texas, que es la sede central, y en Costa Rica. Acá en Costa Rica estamos en Granadilla y en San Carlos. Este, Actualmente tenemos a más de 300 personas trabajando full time en Latinoamérica y están contratando un montón, entonces pues tienen eh, interés, ahí nos pueden contactar. Las áreas en las que trabaja Gap es en Analytics, que es donde estoy yo, pero también tienen parte de Mobile, Cloud y QA. Entonces, bueno, un pequeño anuncio y podemos empezar. Entonces, hoy vamos a hablar del mundo de los datos visto desde el punto de vista de STEM. STEM es el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, lo primero es qué son los datos, ¿verdad? Básicamente los datos son unidades de información asociadas a un fenómeno observado. O sea, hay un fenómeno, puede ser literalmente cualquier cosa, y todo lo que podamos aprender de ese fenómeno o documentar de ese fenómeno va a ser un dato. Eh, ¿Por qué son importantes los datos en esta época? Primero, por el crecimiento de plataformas digitales, eso hace que la cantidad de fenómenos que podamos observar se haga gigante y entonces hay demasiados datos a los que se les puede sacar provecho. Entonces es un área que está creciendo bastante. También por la digitalización de servicios. Con esto de la pandemia, básicamente todo lo podemos hacer por medio de la computadora o del celular. Eso hace que se generen muchos datos, entonces también se les puede sacar provecho a esos. Y también como hay más datos, entonces hay más metodologías de análisis y hay más cosas que se pueden hacer. Esto también junto con que ahorita hay muchísima más capacidad computacional de la que se tenía hace 20 años, entonces esto hace que se puedan hacer más y mejores modelos. Eh, También los datos son importantes más desde un punto de vista del lado del que los trabaja. eh, Porque bueno, entre más datos tengamos, más responsabilidad tenemos, principalmente si estamos trabajando con datos de personas. Entonces, bueno, hay que tener ciertos cuidados como de dónde vienen estos datos, los estoy almacenando bien, em, qué características tienen estos datos. Creo que el principal problema que se me viene a la mente con la responsabilidad de los datos es todo lo de la UPAD que hemos visto en el país, que es como el mejor ejemplo de cómo no tratar los datos. Pues ya se hizo todo un problema legal debido a que nada más fue un poco irresponsable el manejo de datos. Entonces, nada más tener en cuenta que tener datos es tener responsabilidad. Entonces, bueno, los datos pueden ser de muchos tipos y de muchos tamaños. Primero tenemos datos según cómo se almacenan. Entonces, primero tenemos acá los datos estructurados,
que vienen siendo los que se presentan en forma de tabla, como se ve en el dibujito, con columnas y filas, y es como lo que podemos cargar en Excel, por ejemplo, en ese formato. Luego tenemos los datos no estructurados, que pueden ser imágenes, fotos o textos. Antes estos no se consideraban datos porque eran nada más como imágenes, pero ahora se han encontrado modelos y técnicas para obtener información de estos datos. Entonces ahora los consideramos datos y de hecho son muy importantes. ¿Qué tipo de información pueden tener los datos? Principalmente, primero se pueden tener datos numéricos, que son nada más números continuos de cualquier tipo. Por ejemplo, pueden ser el ingreso mensual de cada persona o la temperatura de un país en, a lo largo del tiempo. Luego tenemos los datos categóricos, que son datos que podemos clasificar en distintas categorías. Entonces, por ejemplo, tenemos la provincia en la que vive una persona, el tipo de planta que hay en un campo, literalmente cualquier cosa que podamos categorizar entra en esta categoría. Luego tenemos los datos ordinales, que son también datos categóricos, o sea, hay categorías, pero estas categorías tienen una jerarquía, como vemos en la imagen. Entonces, por ejemplo, pueden ser el nivel de inglés que tenga una persona. Entonces, eso va como de 1, de 2, B1, B2. Entonces, no son números, pero tiene un orden lógico. Entonces, entre más nivel tenga yo de inglés, pues mi categoría va a ser más alta. Y luego viendo de qué tamaño es el conjunto de los datos, bueno, esto es muy, depende de la capacidad computacional que tenga uno y todo, pero básicamente tenemos los datos pequeños que básicamente vemos como en una tabla o que podemos abrir en Excel, que son de mucho valor, pero son usualmente pequeños. Luego tenemos los datos de tamaño mediano, que tal vez ya son muy grandes para ver en Excel, pero todavía se pueden cargar en la computadora, tal vez usando algún lenguaje de programación o alguna herramienta. Y por último tenemos el Big Data, que es otra área de los datos que es muy popular. Y bueno, la gente se pregunta como, ¿qué puedo definir como Big Data? Y el consenso es que si su disco duro comercial no puede definitivamente cargar estos datos, es un problema de Big Data y ya se tiene que tratar como un problema de Big Data. Entonces, ya que sabemos qué son los datos, ahora podemos ver qué hacemos con los datos. Entonces, con los datos podemos hacer modelos estadísticos. Estas son construcciones que buscan aproximar la realidad a través de expresiones matemáticas. O sea, yo estoy viendo el fenómeno del principio y ahora quiero explicar este fenómeno y los datos que obtuve de él con matemática. Los modelos se utilizan dentro de Machine Learning y Machine Learning es un campo de estudio que construye sistemas capaces de aprender y que no son explícitamente programados. Esto es importante porque, digamos, los modelos de Machine Learning tienen la capacidad de tomar decisiones, pero tal vez cómo se diferencia de yo decirle, ok, si pasa esto, haga esto, y si pasa lo otro, haga eso. Entonces, básicamente el modelo es intuitivo y sabe diferenciar lo que tiene que hacer y no yo le digo explícitamente qué tiene que hacer. ¿Cómo sabe el modelo que tiene que hacer? Básicamente exponiéndolo a experiencia y dándole feedback de si lo está haciendo bien o mal. Entonces el modelo se va ajustando a los datos con los que yo quiero trabajar. Y es demasiado importante saber que estos modelos y procesos de entrenamiento siguen reglas conocidas y que no deben usarse como en cajas mágicas donde no se sabe qué está pasando adentro. Como dice Rivas, son expresiones matemáticas, entonces realmente son cosas a las que les podemos dar
un significado y podemos saber o debemos saber interpretar qué está diciendo el modelo y no solo usarlo como dar clic y que ya salga algo y darlo, por ejemplo, en cliente. Ya hay que ser como responsables en esa parte también y verificar que el modelo realmente esté haciendo bien su trabajo y esté acercándose al fenómeno que quiero modelar. Entonces, bueno, cuando hablamos de datos, hay muchos conceptos que a veces se vuelven engorrosos y los usan intercambiados. Y tres de estos son inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Entonces, son diferentes y vamos a ver cómo se relacionan. Primero, en el círculo más grande tenemos inteligencia artificial, que básicamente lo que quiere es hacer que las máquinas tomen decisiones, se comporten como cerebros humanos. Esto de inteligencia artificial viene con la parte computacional y la parte matemática. La parte matemática es machine learning. Con machine learning hacemos que, bueno, las computadoras puedan tomar decisiones, como lo expliqué anteriormente. Y dentro de machine learning tenemos un concepto que es deep learning o aprendizaje profundo, que básicamente son modelos muy elaborados que se llaman redes neuronales y se comportan como las neuronas del cerebro. Y estos modelos básicamente se usan la mayoría de las veces para análisis de imágenes y de videos que son un poco más densas que los datos como en tabla. Entonces, es importante aclarar que son tres conceptos diferentes y que, digamos, trabajar en inteligencia artificial no va a hacer que usted trabaje inmediatamente en deep learning, o trabajar en machine learning no va a hacer que uno trabaje directamente con deep learning, sino que es un espectro más grande con más cosas que solo estas tres. Entonces, los modelos son muy bonitos, pero ¿en qué los podemos usar? Creo que el primer ejemplo y el más cotidiano para todos son los motores de recomendación. Básicamente en Netflix, cuando nos recomienda una película basada en lo que hemos visto, o cuando Spotify nos hace listas de le recomendamos esto y, y listas de gustos que son similares a lo que uno escucha todos los días. Entonces, básicamente, los modelos lo que hacen son aprender los gustos y preferencias de los usuarios y entonces predecir qué les va a gustar y recomendar esa predicción. Digamos, en el análisis de datos no necesariamente tienen que ir involucrados los modelos. Entonces, un ejemplo de cómo se puede presentar súper bonito un análisis de datos es en el resumen del año de Spotify, que a todo mundo le gusta y todo mundo lo comparte. Y realmente son solo estadísticas, números, o sea, son como los hechos y lo que usted hizo a lo largo del año. Y es como qué cantante le gustó más, qué música escuchó más, qué no escuchó. Entonces, estos son estadísticas que son súper interesantes y es un análisis de datos, pero lo disfrazan del resumen del año y todo el mundo lo comparte y en realidad lo que estamos viendo son estadísticas y un proyecto de análisis de datos. La otra aplicación que es un ejemplo de otra aplicación es, por ejemplo, la detección de fraude. El fraude ahora es como súper mejor que años pasados por esto mismo de la capacidad computacional y todo. Entonces es más difícil eh, de ver como por encima y manualmente, digamos. Entonces aquí se usa Machine Learning para poder detectar patrones y, y poder evitar el fraude. Entonces, lo que podemos hacer son modelos de clasificación, o sea, modelos que dicen si un estado financiero va a ser fraudulento o no fraudulento.
Y lo que podemos hacer también son detección de anomalías. Entonces es básicamente ver los valores que realmente pasaron y los valores que predijo el modelo. Entonces, si estos difieren mucho como en la foto, entonces es una anomalía y posiblemente un fraude. Luego tenemos segmentación de audiencias. Esto es básicamente, bueno, cuando uno busca, no sé, un carro y después solo le salen anuncios de carros. Esto básicamente es segmentación de audiencias y lo que busca es optimizar la interacción con cada integrante de la base de los clientes. O sea, básicamente optimizar o buscar qué es lo que le gusta más a la gente y dárselo. Y básicamente aquí podemos ver un clúster, que es un ejemplo de modelo de Machine Learning, que lo que hace es dividir a la población en grupitos. Entonces vemos que hay un grupito de gente que, no sé, le gusta ver carros, al otro le gusta ver casas y al otro le gusta ver perritos. Entonces sabe cómo dividirlos el modelo y qué anuncio presentarle a cada persona. Por último, tenemos esta aplicación que es súper bonita. Esto es una página que se llama These Cats do not exist, o estos gatos no existen. Básicamente es un modelo de deep learning, o sea, una red neuronal que aprende cómo se ve un gatito y luego intenta reconstruirlo con lo que aprendió. Entonces, por ejemplo, vemos que hay gatitos que se ven muy bien formados y hay otros que se ven como extraños, como con más patas o solo se ve como una bola de pelito. Entonces es interesante ver cómo se puede analizar las imágenes y que el modelo realmente parece que aprendió bien cómo se ve la cara de un gatito, las orejitas y los colores, pero le cuesta un poco más reconstruir el cuerpo o distinguir cómo son cada parte del cuerpo. Entonces, también se pueden hacer cosas divertidas como esta. Ok, entonces esas son las aplicaciones. Ya que sabemos qué se puede hacer con los datos, ahora, ¿cómo me involucro yo con los datos? ¿Qué roles puedo tomar en el mundo de los datos? Hay 4 roles principales en la industria. El primero es el de analista de datos. Esta persona, bueno, en su cargo va a requerir como un 50% de conocimiento de estadística y como un 20% de informática. O sea, debe tener más fuerte las bases de estadística que las de informática. Luego está el puesto de ingeniera de datos. Este es un puesto más técnico, entonces requiere una base informática más fuerte, como de un 90% y de estadística como un 20%. Luego está el puesto de científica de datos. Este tiene una base estadística súper alta, casi 100%, y de informática como 30%. Y por último, y el más nuevo, es el puesto de ingeniera de datos, que es como un híbrido entre los anteriores y requiere bases parejas entre estadística e informática, como un 60% de cada una. Ok, entonces antes de meternos en los roles, vamos a hablar de las tecnologías que se usan pues en el mundo de los datos. Entonces, la primera que vemos es SQL, que es un lenguaje para manejo de bases de datos. Entonces, si yo quiero llamar una base de datos, filtrarla o juntar varias bases, uso SQL. Luego tenemos Tableau o Power BI, que son programas para crear visualizaciones interactivas. Entonces, básicamente esto sirve para hacer reportes o hacer una visualización para el jefe o para un cliente. Y es, o como dice la palabra, mucho más visuales para presentaciones. Luego tenemos R, que es un lenguaje de programación estadística. Fue creado por estadísticos, entonces realmente tiene muchos librerías de estadística y se le puede sacar muchísimo provecho. Luego tenemos Python, que es un lenguaje de programación multipropósito, o sea que no es exclusivo de estadística, pero tiene librerías muy buenas de estadística, entonces también pues se usa bastante para eso.
Además, Python es más fácil que se adapte a otros desarrollos de software que también sean en Python, que por ejemplo un modelo en R o un reporte en R. Entonces tiene como esa parte que es mejor. Luego tenemos Spark, que es un montón de procesamiento de Big Data. Spark lo que llega es como a optimizar la forma en la que usamos el espacio que tiene la compu. Entonces lo que hace es partir los datos y maneja todas esas particiones y se le va, por ejemplo, si yo le aplico como, si yo quiero sacar el promedio, por ejemplo, lo que hace es sacar como el promedio de cada una y después lo junta en vez de sacar el promedio todo junto. O sea, para la computadora es más fácil trabajar con pedacitos de datos que con los datos completos. Luego tenemos C++, Java y Scala, que son lenguajes de programación de alta eficiencia. Y estos se utilizan cuando uno quiere pasar los modelos a producción y se necesita que se corran más rápido. Entonces se usan estos lenguajes. Y por último tenemos AWS, Azure y Google Cloud, que son plataformas que tienen servicios de analytics en la nube. Entonces básicamente podemos hacer modelos y literalmente cualquier cosa, pero en la nube. Ok, entonces ahora voy a explicar paso a paso qué hace cada uno de los roles. Entonces tenemos primero el analista de datos. Estas son las personas que hacen accesible la información y puntos clave de un conjunto de datos estáticos. Las tareas que tienen son consolidar fuentes de datos, diseñar visualizaciones significativas y dirigir otros equipos en la interpretación de los resultados. Entonces, básicamente el analista de datos lo que hace es ver el conjunto de datos y buscar patrones o estadísticas importantes o hacer visualizaciones y todo eso y después presentarlas al equipo y decirles qué significan. En cuanto a estudios, básicamente un título en STEM o en negocios es suficiente y sería bueno una certificación en Analytics. Las tecnologías que más se usan son Power BI y Tableau, que son las de visualización, entonces son muy importantes para los analistas de datos y extra pueden usar SQL y R o Python. El perfil de un analista de datos es básicamente una persona que sea cercana al negocio porque si tengo que buscar o hacer visualizaciones significativas, tengo que saber qué es significativo para mi negocio. Entonces sí tiene que ser una persona como que sepa qué está pasando y qué buscar. Luego tenemos a la ingeniera de datos. La tarea principal es diseñar y construir la infraestructura de los datos. Entonces, en las tareas tenemos construir la arquitectura de los datos, diseñar flujos de datos como los ETLs, que es extraer, transformar y subir. Y también asesorar y monitorear la calidad de los datos. Entonces, la ingeniera de datos básicamente lo que hace es guardar los datos, sabe dónde están, sabe cómo se ven, pero no se involucra tanto con los datos. En cuanto a estudio, es básicamente bachillerato en informática con ciencias en la computación. Como vemos en el grafiquito de arriba, es un puesto muy técnico, entonces pues sí requiere más una base de informática. Y el perfil es que, de nuevo, es un enfoque técnico y no necesita tener tanta cercanía al negocio porque realmente no importa que sea el negocio para saber cómo se tienen que guardar los datos. Luego tenemos la científica de datos, eso es mi área de experiencia. Básicamente construyen modelos estadísticos que atiendan a las oportunidades de negocio. Entre las tareas están apoyar generando preguntas relevantes para el negocio, adecuar las estructuras de los datos para alimentar los modelos y diseñar, entrenar y diagnosticar los modelos estadísticos. Esto es básicamente hacer los modelos. Desde la primera parte de
qué quiero modelar, que es esa parte de generar preguntas, con qué voy a modelar, es adecuar las estructuras de los datos y cómo salió el modelo, es la parte de diseñar, entrenar y diagnosticar. En cuanto a educación, básicamente algún bachillerato que sea fuerte en estadística, principalmente estadística, o tal vez un bachillerato en informática y llevar un posgrado o una certificación en estadística. En las tecnologías que más se usan como científica de datos están R y Python, que son los lenguajes de programación que tienen librerías de estadística, y extra se puede usar Spark o SQL. El perfil de una científica de datos es básicamente una experta técnica con amplio entendimiento del área de aplicación, principalmente porque, bueno, la científica de datos dice más o menos qué quiere modelar, entonces necesito conocer el área de aplicación para saber qué me interesa modelar de ahí. Luego tenemos la ingeniería de Machine Learning. De nuevo, este es un rol muy nuevo. Básicamente lo que hacen es adaptar los modelos ya creados para implementarlos a gran escala. Las tareas son diseñar y desarrollar ambientes de Machine Learning, correr experimentos y pruebas de los modelos e implementar algoritmos de Machine Learning. Entonces, básicamente el trabajo de los ingenieros de datos es tomar los modelos y ponerlos a trabajar. Es básicamente como pasarlo del laboratorio a la fábrica. ¿Cómo puedo hacer para que este modelo ya me dé resultados de manera grande? En cuanto a estudios, tenemos un título en informática y tal vez una especialización en Machine Learning. Las tecnologías que más se usan son Spark y las de la nube, como AWS y Azure, también C++ y Python. Y este perfil es como lo mejor de dos mundos, entonces tiene que ser altamente técnico, pero también tiene que saber de modelos. Entonces, de nuevo, es un rol muy nuevo. Puede ser que esta descripción sea cambiante. Entonces, eso es como lo que tenemos más a la fecha. Ok, luego ya conozco los modelos. Ahora, ¿cómo elijo? Perdón, los roles. Ahora, ¿cómo elijo a cuál me quiero dedicar? Es importante saber que esta decisión no es permanente. Como vimos en los gráficos estos de aquí, mucho conocimiento es transferible, entonces no tengo que casarme con ciencia de datos y quedarme ahí para siempre, sino que puedo reforzar otras áreas y moverme. Por ejemplo, si quisiera pasar de ingeniería de datos a análisis de datos, veo que tal vez tengo una deficiencia en estadística, pero estoy muy preparada en informática. Entonces, lo importante sería reforzar la base estadística, tal vez sacar un par de cursos y pues lo extra que tengo de informática no es pérdida, sino que tal vez me va a dar una ventaja sobre el mercado. Tal vez yo voy a poder aportar más al puesto que una persona que tal vez no tiene tanto background en informática. Entonces, realmente es conocimiento transferible y no hay que casarse con un rol y quedarse ahí, sino que uno puede pues variar los roles a lo largo de la carrera. Entonces, ahora vamos a ver casos de personas que están en diferentes situaciones de la vida. Entonces, primero tenemos a Mariana. Ella está recién graduada del colegio o está a punto de graduarse y le interesan los datos, pero no sabe cómo involucrarse. Entonces, bueno, nuestra recomendación es, si puede optar por un título universitario, acá en Costa Rica, pues lo más relacionado es primero en la carrera de estadística de la UCR y la otra opción que prepara muy bien es una carrera en informática y tratar de buscar un posgrado o algún tipo de certificación en el área que ya quieran enfocarse. Y también hay programas universitarios remotos que sí son
dirigidos principalmente a ciencia de datos, ingeniería de datos y análisis de datos. Acá en Costa Rica no tenemos como una carrera así como directamente de ingeniería de datos o ciencia de datos, entonces esas son como las mejores opciones. Y luego si no puede o no quiere optar por un título universitario, siempre se pueden sacar certificaciones en línea que realmente son muy buenas. Amazon, Google y Microsoft tienen certificaciones de Data Analytics, algunas son gratis, entonces nada más de buscar. Y luego si queremos temas más específicos, Coursera, EDX y Udemy tienen cursos muy buenos. A veces sí hay que pagar, pero los precios son razonables. Aquí cabe aclarar que no recomendamos DataCamp porque tiene unas situaciones éticas que no hicieron muy bien, como del lado del feminismo y así, entonces no lo recomendamos mucho y recomendamos más irse por Coursera, EDX y Udemy. Luego tenemos a Karina, que es una persona que ya entró a la universidad y está estudiando una carrera de STEM, pero le interesan también los datos. Este fue personalmente mi caso. Realmente las carreras de STEM se preparan muy bien en el área de estadística. Todos tienen buenas bases y algunas de las carreras también tienen un poco de programación. Entonces realmente son carreras que ya lo preparan a uno para aplicar un rol de analista de datos mínimo. Entonces van como por buen camino. Luego también, si sienten que les falta como reforzar el lado de estadística o el de programación, pueden buscar hacer análisis de datos, pero dentro de sus disciplinas, o intentar usar más datos en proyectos o, no sé, trabajo final de graduación o algo. Es una buena práctica y pues de nuevo, con estas carreras ya van súper encaminadas. Fue lo que me pasó a mí. Entonces, mínimo un puesto de analista de datos de fijo, están listos. Luego tenemos a Amy, que ya se graduó, está trabajando en STEM, pero no trabaja directamente con datos. Entonces, lo que puede hacer es de una vez aplicar un puesto de analista o científica de datos, o si no quiere abandonar del todo su área o lo que hace, puede buscar desempeñar roles más enfocados más enfocados a trabajar con datos. O sea, buscar cómo puedo aprovechar los datos que estoy viendo ahorita en el rol que ya tengo o buscar roles que sean más, aunque sea generar reportes y sí. Por último tenemos a Eugenia, que es una persona que ya está trabajando y que está trabajando para STEM, o sea, no trabaja en una ciencia, ni tecnología, ni ingeniería, ni mate, pero realmente los datos le llaman la atención. Entonces hay dos tipos de caminos. El primero, ¿cómo puedo hacer mi rol más orientado a datos? Hay datos que tal vez están pasando cerca mío, pero no me llegan o no les estoy sacando provecho o nada más están, pero nadie los toca. Realmente ver si hay donde yo puedo buscar hacer datos o dónde hay datos que yo puedo usar. Y si definitivamente no hay datos, tal vez buscar otros caminos dentro de la empresa que lo acerquen a trabajar con datos. Tal vez orientarse con recursos humanos o si tienen algún departamento de career development, decir como, ok, yo quiero trabajar en esto, pero no sé si la compañía me lo ofrece. Entonces, realmente levantar la voz y decir, yo quiero hacer esto. Luego, ya que decidimos qué rol queremos, hay que prepararse para obtener ese rol. Una recomendación que nosotros hacemos es tener un portafolio. Es una excelente forma de complementar el currículum.
es un espacio propio donde se pueden demostrar las habilidades que no se han podido aplicar en el ambiente laboral o si no han trabajado para demostrar que las pueden aplicar. Entonces, por ejemplo, si en mi trabajo yo no hago tantos reportes o visualizaciones y me interesa una carrera en análisis de datos, entonces yo puedo tener un portafolio y subir mis reportes y subir visualizaciones y que se hagan súper chivas. Y entonces ya cuando estoy decidida a moverme a un puesto de análisis de datos, ya tengo ese respaldo de que puedo hacer mis visualizaciones, aunque mi experiencia laboral no la tenga. También, por ejemplo, si en su trabajo los modelos que se hacen no son muy elevados, si usted quiere ver qué más hay, probar otras cosas, entonces también es un buen espacio para probar cosas nuevas y que queden documentadas y poder compartir conocimiento con la comunidad. La mejor herramienta que encontramos para el portafolio es GitHub. Básicamente, bueno, GitHub es una plataforma para usar Git y Git básicamente es una plataforma para almacenar proyectos y también tiene como manejo de versiones y otras cosas, pero es una muy buena forma o un buen lugar para tener un portafolio. Acá tenemos, por ejemplo, el portafolio de Jessie Mostipek. Básicamente tenemos, bueno, acá arriba, que tiene 12 repositorios o proyectos. Aquí hay como una pequeña descripción de qué hace. También una descripción de ella y la foto. Entonces, casi que una red social, pero donde uno muestra el trabajo que hace. Y la verdad es muy chiva y si no lo han hecho, pues lo recomiendo. Y si les interesa, no solo si les interesa Analytics o los datos, sino para todos los proyectos que tengan, es una buena forma de documentarlos y saber que están ahí y que se pueda compartir con empleadores y con gente que también quiera aprender. Ok, mi experiencia, bueno, ha sido un largo camino llegar hasta aquí, pero puse esa foto porque me pareció muy representativa de cómo funciona ser una minoría en una carrera de STEM. Básicamente uno está ahí representando al resto y tiene que salir bien porque si no va a ser como una mala reputación para el resto de personas que vengan detrás o que ni siquiera saben, pero uno siente el peso. Ahora estoy hablando con mis compañeros que una vez en un curso yo era la única mujer, en un curso de matemáticas yo era la única mujer y era todo el peso de si me quedo en este curso, el 100% de las mujeres del curso se va a quedar porque soy la única. Entonces sí es como mucho peso y encima a veces los profes no ayudan y tal vez a uno lo sexualizan y después como que hay otros profes que tal vez no le ponen atención, o sea, uno levanta la mano y siempre elija al hombre para que responda y uno quiere aportar. Entonces no es un camino fácil. Bueno, esa es mi experiencia desde la escuela de mate y la carrera de actoriado. Y no es fácil. También hubo profes buenos, tuve bastantes profesoras de actuariado. Eso fue bueno para mí, eran como personas que yo podía como ver y admirar, pero la mayoría sí fueron hombres y fue difícil y no es fácil como adentrarse en esta área porque realmente no hay tantas mujeres y uno quiere como estar, pero es difícil, ¿verdad? Luego sí he visto bastante ya no dije nada, disparidad en la representación de mujeres. Bueno, en GAP la CEO es mujer y hay mujeres en cargos de liderazgo y todo, pero casi no hay mujeres en Analytics y es como la realidad que hemos visto. Se han abierto plazas y tal vez ha llegado una mujer y tal vez no está tan preparada todavía. Entonces es como un poco frustrante querer ver como más mujeres en el área y trabajar como mujeres, pero tal vez solo no llegan
Entonces, pues ha sido difícil esa parte de, de querer que haya mujeres, pero nada más no llegan y también es difícil como de nuevo el cargo de que hay 3 mujeres y tal vez solo somos nosotras, digamos. Por último, he tenido experiencias como estas de compartir mi conocimiento y en eventos que básicamente incitan o ayudan a que las mujeres se desenvuelvan más en esta área o que quieran desenvolverse. Entonces, pues me ha gustado bastante trabajar con esto. Espero que haya servido de algo y que esta experiencia que les acabo de contar hoy y toda la información que les acabo de dar hoy, pues sea de provecho y que realmente pues se manden al agua a trabajar con datos. La verdad es muy bonito, a mí me gusta mucho. Se aprende mucho todos los días. Hay datos de todo, literalmente de todo, entonces no hay que casarse de nuevo como con solo va a ser modelos de finanzas o solo va a ser modelos de geología, sino que uno puede moverse y encontrar datos de todo, de todo. Entonces, si les gusta como analizar o buscar patrones, si tienen así como esa facilidad o esa intuición de querer buscar más cosas, creo que es un buen camino eh, para que se desarrollen y realmente creo que hay trabajo también en Gap de fijo y trabajo por si les interesa. De hecho, bueno, ya voy terminando. Aquí están los contactos de la empresa y bueno, me pueden preguntar por mí porque no puse los míos, pero sí, básicamente eso es lo que tenía para darles y para presentarles. Y quedé 3 minutos corta, entonces creo que podemos tomar preguntas si hay. Muchas gracias, Amanda, con esta charla. Vamos a dar inicio a lo que son las preguntas. Dice David, por ejemplo, para el caso de Spotify, ¿es necesario generar un modelo para cada usuario con sus gustos o es único modelo capaz de generar sugerencias para todos los usuarios? Eso es interesante. Lo que se hace es, como en estos puestos de ingeniería de datos que implementan los modelos, entonces se hacen modelos individuales de prueba y entonces después se puede hacer que, que la plataforma donde están los datos se hagan modelos para cada usuario. No sé si me explico bien. O sea, no hay una persona en Spotify haciendo un modelo para cada persona, sino que pues los científicos de datos se encargan de hacer modelos para varias personas y después los ingenieros de datos ven esos modelos y intentan aplicarlos para todo el mundo, hacen pruebas y cuando funciona, entonces ya como que lo hacen automático para todas las personas. Entonces sí hay como esa área de prueba, pero no hay una persona haciendo un modelo para cada persona, sino que se hace automáticamente. Muchísimas gracias. Tengo la manita arriba de Jocelyn Zamora, si quiere hacer la pregunta. Adelante, Jocelyn. Jocelyn, estás en mute todavía. Bueno, Vamos, creo que podemos seguir con otra, sí. sí, vamos a ir con otra pregunta. Una pregunta aquí anónima dice, tengo más de 5 años de experiencia y Share Service y soy principiante en Power BI. He llevado algunos cursos de SQL, no pude terminar mi bachillerato de universidad, el cual era en negocios. ¿Es posible poder encontrar un trabajo en este campo de Data Analysis llevando certificaciones sin tener que pasar por algún bachillerato en la universidad? Yo creo que totalmente sí, el conocimiento que está ahorita pues en plataformas como Coursera y Udemy de nuevo es bastante bueno y bastante completo. Este,
y de fijo, aunque sea un puesto de entry, puede lograrlo. Mi recomendación es buscar puestos que tal vez sean como, o que la descripción contenga esas palabras claves como SQL y Power BI y mandarse y sí, probar. Yo creo que si uno no pregunta, la respuesta siempre es no. Tengo otra pregunta, dice, ¿cuál sería la mejor manera de comenzar si aún no poseo los recursos para tener una computadora? ¿Es posible estudiar solamente con el celular? Ok, hay varios cursos que tienen como adentro su propio consola para correr código. Entonces creo que eso es una buena herramienta a la que se le puede sacar provecho si todavía no tiene una compu. Eh, y de fijo todo el conocimiento técnico o teórico lo puede adquirir y después em, ya cuando pueda conseguir la compu, nada más ponerlo en práctica. Muchas gracias. Tengo otra pregunta anónima, dice, buenas tardes, con respecto al portafolio tengo una consulta. Tal vez con su experiencia me pueda aconsejar, ¿los trabajos hechos por cursos de la U se pueden añadir o deben ser trabajos por iniciativa personal? Bueno, yo conozco gente que tiene trabajos de la U, entonces yo creo que se pueden poner, tal vez sí lo ha hecho con otra gente, que la otra gente está de acuerdo en que lo suba, porque no sería solo de esa persona, pero, pero de fijo sirven. Esa experiencia definitivamente cuenta. Yo creo que cuando uno sale de la universidad siente que no tiene experiencia, pero realmente todos los años que uno estudió sirven y son experiencia, entonces definitivamente todo se puede poner. Muchas gracias. Dice Jocelyn que el audio se le dañó. Si ya le sirve, ya puede indicar su pregunta. Y si no podemos atenderla durante el chat. Sí, también. Voy a hacer otra pregunta. En mi caso me hace falta conocimiento en estadística. ¿Es mejor buscar cursos generales de estadística o algún específico para ciencia de datos? Depende de lo que conozca de estadística. Digamos, siente que tiene claras las bases como de estadística básica, como qué es un promedio y, no sé, pruebas de hipótesis y eso, tal vez sí sea mejor pasar a un curso específico de ciencia de datos, pero si siente que le falta en lo básico, entonces mejor irse a lo seguro y un curso básico y ya cuando esté súper segura, entonces ir a uno más avanzado. Muchas gracias. Vamos a seguir. Dice Floricel Burgos. Si en mi caso yo tengo un título en un área no relacionada al STEM, pero me gustaría aprender bases de análisis de datos, ¿qué es lo que más me recomendaría? Creo que estas certificaciones, por ejemplo, en Kaggle o Kaggle, no sé cómo se pronuncia, hay cursos de SQL, son gratis, son muy buenos, ahí aprendí yo, entonces, em, pues sacarle provecho a esos cursos y certificaciones. De nuevo, hay demasiada información en internet y se le puede sacar demasiado provecho y y que no es que estar que no estar en STEM no sea un impedimento, digamos, como mencioné ahora, es nada más como ver dónde puedo usar los datos y aprender, no sé, a usar Tableau. También hay cursos en Udemy de Tableau y de Power BI. En serio hay de todo. Nada más es como de sentarse a buscar. Muchas gracias. Otra pregunta dice, muchas gracias por su presentación. Estoy iniciando el tercer año de estadística, pero mi mayor temor es terminar la U y no estoy capacitada para terminar el campo de la estadística. El temor viene de que en los cursos vemos mucha matemática, pero poca aplicación de la estadística a la vida real y según el mercado laboral actual. ¿Te pasó mientras estudiabas? ¿Qué recomendarías? Ok, definitivamente me pasó. Yo creo que todos tenemos el miedo de salir de la universidad sin saber, pero estoy 100% segura que sabe y está aprendiendo. Este, la base matemática tal vez sea como
como por qué tengo que llevar todo esto, pero realmente lo está preparando a uno para entender cosas más complicadas. Entonces tal vez ahorita no ve cómo se puede ver en la vida real, pero más adelante se va a dar cuenta para qué lo llevó. Entonces, em, yo creo que 100% me sentí así y de nada más seguir estudiando y confiar en el proceso y definitivamente uno como que no llega 100% listo al ambiente laboral y es súper diferente, pero el conocimiento que le van a dar en la universidad es suficiente. Si me permiten agregar a eso, no se preocupe, o sea, las empresas que contratan personas saliendo de la universidad saben que están contratando personas saliendo de la universidad y lo que buscan es aptitudes que puedan refinar con las particularidades de sus procesos. Entonces, no se sientan desincentivadas a aplicar simplemente porque no tengo experiencia o no tengo esta particularidad de este software que no conozco. Hay estudios que demuestran que las mujeres tienden a aplicar solo a roles para los cuales están totalmente calificadas, mientras los hombres se dan mucho más autorización de saltarse ciertas barreras. Entonces es parte de algo que se incentiva esa brecha y la mayoría de empleadores, yo he estado en varios procesos de contratación y usualmente lo que hacemos es comparar los perfiles que tenemos y entender quién tiene la base y la materia prima para empezar a aportar a la empresa. Entonces, indiscutiblemente, vayan donde vayan, no van a tener 100% conocimiento lo que van a tener que hacer y tampoco es algo que se espera que tengan. Precisamente la idea es que a través del espacio laboral puedan pues ir adquiriendo esos conocimientos. Sí, Muchísimas gracias. perdón, también para agregar que, no sé, tal vez leí como en LinkedIn que uno puede como aplicar si tiene como el 60-70% de las cosas que piden en la descripción del trabajo. Entonces tal vez, bueno, como decía Philip, uno dice como, no, me falta esta una cosa, pero tiene todas las demás y esa una cosa se puede aprender. Entonces, definitivamente sentirse no listo es normal, pero, pero no es un impedimento. Vamos a hacer dos preguntas para ir cerrando. Dice, hola, en mi caso yo soy de mercadeo, pero he estado pensando estudiar ingeniería en sistemas, sin embargo, aún no. ¿Cómo puedo comenzar? Y si se requieren conocimientos previos en esta área. Ok, bueno, mi área de fortaleza no es programación porque yo tengo eh, background de matemática, pero creo que de nuevo en estas plataformas hay cursos de programación, puede empezar tal vez con Python, que es un poco más amigable. Hay cursos básicos de Python que son gratis, entender cómo es programar, porque realmente es como todo un cambio de paradigmas o de poder entender cómo poner mis procesos mentales en código. Entonces, mandarse con un curso de Python que sea como básico, yo creo que es una buena forma, a pesar de que, o una forma de empezar, y así de paso puede ver si le gusta informática y ver si tal vez vale la pena o no meterse a la carrera. Para agregar nada más, hace rato mandé un link que es el de la página que Amanda ha usado varias veces, se llama Kaggle. Esta sección de Learn, científicos si ya saben qué es lo que quieren buscar, sino que tienen como categorías y caminos que ustedes si no tienen idea de cuál debería ser el paso 1 y el paso 3 y el paso 15, pues ahí está relativamente esquematizado. Y pueden seguir el link, lo acabo de volver a poner por si se había quedado perdido. Hice una última pregunta. Dice, soy estudiante de psicología y el análisis de datos siempre me han llamado la atención. ¿Crees que sea un background valioso? Sí, hay bastantes aplicaciones de análisis de datos con análisis psiconométrico, creo que se llama. No, no sé si estoy diciendo el nombre bien, pero probablemente esa persona sepa. También hay análisis de sensibilidad y realmente hay muchas aplicaciones de psicología y análisis de datos, entonces creo que es un camino
por el cual está muy interesante irse y se acoplan muy bien. Entiendo que ya estamos sobre tiempo, pero bueno, creo que de nuestro lado al menos sí tenemos disponibilidad para continuar si hay más preguntas. O no sé si dentro del equipo de Rocket Girls tienen algún espacio o si podemos hacer tal vez un post en Facebook o algo como para dar seguimiento a estas preguntas, porque la verdad es que sí nos interesa que todas las que han puesto hasta ahora, pues que sientan que tienen la guía y el espacio para responder. Vamos a dar un minuto más para hacer más de preguntas, por si salen. Excelente. Ok. Tenemos, creo que aún en el Q&A, ¿cómo les sirvió haber estudiado ciencias actuariales en específico para empezar en ciencia de datos? Uf, eso está difícil. Eh, bueno, ciencias actuariales es básicamente una carrera de matemática aplicada. La primera mitad de la carrera es matemática pura, después son cursos muy buenos de estadística, por eso es que tengo el conocimiento estadístico para poder ser científica de datos en este momento. Pero también hay bastantes cursos de actuariado que ya es como riesgos, seguros y las leyes de los seguros en Costa Rica y todo eso. Entonces, sí hay muchas cosas que si quieres solo datos de fijo no le van a parecer como sin punto, digamos, pero las bases de estadística y probabilidad, la verdad es que son bastante buenas. No son cursos fáciles, pero se les saca demasiado provecho. Y sí, o sea, para mí es una opción si quieren sacrificarse con esos cursos de, de actuariado. Me parece también que hay una pregunta para la organización. ¿Cómo puedo ser parte de Rocket Girls? No sé si podrán contestar. Pablo. Hacer parte de Rockers puede informarse en la página web o en Instagram que estamos historias de cursos que estamos abriendo prontamente. Para agregar digamos, a cómo se pueden unir a Rocket, es muy importante que estén atentos a nuestras redes. Nosotros ahorita unimos 2 convocatorias para un curso de Project Management y todavía se encuentra abierto. En dado caso, también nosotros estamos posteando lo que son los webinars o talleres. En dado caso que quieras ser voluntaria, nos puedes escribir a mi correo o al de Pablo. Ahorita los voy a dejar en el chat, ya sea si quieres ser voluntaria o donar tiempo. Eso también era para agregar. Tengo otra pregunta, dice, buenas tardes, muchas gracias, excelente información. Yo soy estudiante de Ingeniería Industrial incompleto. ¿Es posible comenzar si aún se está estudiando? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que se necesitarían? Bueno, como dijimos de fijo, dependiendo del área que le guste, por ejemplo, si es análisis de datos, empezar con cursos de Power BI o Tableau, son herramientas muy fáciles de usar y se hacen reportes muy bonitos, entonces creo que es una de las de las formas de empezar que es como más fácil. Si ya quiere algo más técnico, entonces ya como entrar a cursos de programación y más cursos de estadística. Dice, ¿cuál sería la mejor opción entre actuariales, matemática pura y estadística? Uf, eso está difícil también. Bueno, todas tienen sus pros y sus contras. Eh, Estadística definitivamente es la más directa, donde le van a enseñar todas las cosas sin tener que pasar por cursos que tal vez no son tan relacionados al área. Entonces, definitivamente es una buena opción.
Las carreras de actuariales y mate bueno, principalmente la de actuariales tiene más cursos de estadística o tiene cursos de estadística. Entonces, por ahí actuariales tal vez sea una buena opción porque ya tiene cursos de estadística. Y mate realmente es una carrera que lo preparan a uno para muchas cosas porque los cursos pues son muy elevados y es una carrera que realmente puede ser difícil, digamos. Entonces, si definitivamente quiere hacer nada más análisis de datos y no le gusta tanto mate, pero le gustan los datos, entonces mejor meterse en estadística, que definitivamente van a ver mate, pero la mate es diferente en mate pura que en estadística. Pero si le gusta mate y eventualmente quiere llegar a datos, entonces yo creo que mandarse con mate. O sea, definitivamente las tres le van a servir, nada más que tal vez estadística es más directa. Muchas gracias. Dice Iván Ignacio, hablando del tema del feminismo y las experiencias de las mujeres en STEM, ¿cuál es algún comportamiento que uno como hombre pueda hacer para mejorar su experiencia? Qué difícil. Tal vez llamar la atención de los profesores si ven que está haciendo algo mal y si la muchacha no lo ha hecho. O sea, como llamar la atención al problema y exponerlo. Tal vez ayudar con solo que sean como palabras como usted puede decir, como que a veces es difícil inclusive encontrar eso y hay hombres como que intentan más bien sentirse superiores y la mujer está haciendo como muy buen trabajo. Entonces nada más como apoyar. Sí. Sí, yo ahí podría agregar no darle a las mujeres todo el peso de hacer su ambiente un ambiente exclusivo, que no sean ellas que ya tienen la dificultad adicional de ser una minoría en un ambiente, que sean ellas las que tengan que levantar el problema y señalar el reclamo. Eso es un peso que nosotros como hombres podemos tomar e incluso con menor costo, menor cambio en actitudes, precisamente por el mismo machismo que existe. Entonces, esa responsabilidad creo que es algo que nosotros podemos asumir. Muchísimas gracias. Dice, hola, soy mujer mayor, estudié publicidad y he trabajado en mercadeo. Siempre me ha interesado el análisis de datos. Sin embargo, tal vez por ser mujer y ahora no tan joven, no me he sentido con la capacidad de estudiarlo. ¿Qué me recomendarían para iniciarme en análisis de datos? ¿Cree que puede ser muy difícil para mí llevar estas certificaciones? Yo creo que nunca es muy tarde. Tal vez estén un poco oxidadas las bases de mate o de estadística, pero con práctica y con cursos realmente va a volver como al, al paso que se tenía en la universidad, por ejemplo, si fuera a la universidad, me imagino. Este, entonces yo creo que no es tarde y mucho menos la edad. O sea, realmente nosotros somos como organismos que van evolucionando y si siempre le han gustado los datos y que el miedo no sea un impedimento para hacerlo. Realmente todos estos cursos y certificaciones que hemos recomendado son súper accesibles. Eh, también hay, por ejemplo, aquí en Rocket Girls, que de fijo hay gente que les puede ayudar o si no, de fijo por ahí está mi contacto y si ocupan como apoyo o una guía, de fijo les puedo ayudar. Pero que el miedo y la edad y ser mujer no sea como el impedimento. Muchísimas gracias, Amanda. Ya ahorita vamos a ir cerrando lo que es el webinar. De parte de Rocket Girls nos encontramos muy contentas por lo que ha sido la aceptación del webinar y por las preguntas que cada una de ustedes nos ha estado brindando. Amanda, muchísimas gracias por todo tu conocimiento en el área de los datos y también por brindarnos tu experiencia en cómo ha sido tu path en este camino, que si bien es cierto, es un camino retador, porque como vos bien lo dijiste, ha sido, pues, son carreras que han sido muy masculinizadas. Sin embargo, vemos que hay empresas como lo que es Gap que están siendo parte del cambio, que están tratando de ir reduciendo la brecha que existe hoy en día. Así que de verdad yo les doy las gracias por haberse unido, por haber participado.
a ustedes y a la empresa también. Como saben, el webinar va a quedar en lo que son nuestras redes y también va a quedar en Facebook. Y ya por el momento lo vamos a finalizar por acá. Que tengan una excelente tarde y no sé si Amanda o Philip quieren agregar algo antes de cerrar. Bueno, nada más de agradecer por el espacio. Realmente creo que ha sido muy provechoso y espero que esta información les sirva y que en serio se manden sin miedo Exacto. a cumplir sus metas y sueños y nunca es tarde y menos ser mujer es un impedimento. Entonces, Correcto. Es muy sí. importante que podemos aprender de la experiencia de Amanda y que así podamos entender que sí se pueden abrir lugares y espacio para una como mujer. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana y también que tengan un excelente pues resto de tarde. Igual, muchas gracias. Muchas Con gracias. gusto. Hasta luego. Gracias. Buen día.